Muy buenas tardes. En esta presentación les voy a explicar lo que es la metodología del pastel basada en un proceso metodológico. El isotipo de la metodología. Esta metodología se basa en el proceso de la preparación y creación de un pastel, empezando desde qué es lo que se necesita para hasta terminar de darle los retoques finales para su entrega y la manipulación. Me basé en esta metodología con un pastel para representar que igual que con que empieza el procedimiento y hasta que termina es lo mismo que en el momento creativo. Idea de la metodología. El proceso de la metodología surge de un análisis y reflexión sobre el proceso de hacer un pastel y cómo los diseñadores preparan los proyectos a trabajar, siendo una curiosidad que ambos comparten similitudes pero son aplicados de diferente forma, ya que uno es físicamente y para un área laboral y el otro es para consumo alimenticio. En pocas palabras, siguen los mismos pasos con diferentes nombres. En esta actividad que realizamos todos, las mismas decisiones y acciones son diferentes y con un resultado distinto y un nombre distinto. Colores de la metodología. En esta parte yo escogí colores que representaran una seriedad y también un modo creativo. Entonces escogí colores cafés y que son oscuros y claros. Y escogí también el amarillo, blanco y negro para representar la formalidad de este trabajo. Para las tipografías escogí Hill Sans MT para hacer el contenido del texto y Century escogí ese para darle un poco más de formalidad y presentación a algunos textos para sea importante o sea para informar algo. Para las fases escogí hacer iconos para representar cada uno de las fases y tuviera un título para que fuera más característico. Y para la fase 1 me son ingredientes y su icono son ingredientes para un pastel. En la fase 2 es una mezcla de la masa, el cual representa cómo se está mezclando la masa. En la fase 3 es la selección del molde, uno en el que va pensando qué molde va a seleccionar. En la fase 4 es la preparación del molde, la cual está preparando el molde para ver si queda bien. La fase 5 es molde al horno, se hace la presentación del horno con donde se prepara el pastel. En la fase 6 es la revisión del pan, el cual ya es un producto en el que se tiene que verificar si está bien. Y en la fase 7 es la decoración del pastel, que ya son los últimos retoques para darlo a presentación. Y a continuación empezaremos con el proceso de la metodología en la cual es aplicación de las fases. En la fase 1, que son los ingredientes, para poder preparar un pastel obviamente se necesitan los ingredientes adecuados, por lo cual dependerá qué es lo que vas a necesitar de lo que es lo que vais a hacer. Entonces, para este proceso siempre es importante tener información del cliente y algunos datos de utilidad pueden ser quién es el cliente, qué necesita saber el cliente y cuál es el problema del cliente. En la fase 2, que es la mezcla de la masa, una vez recabados los datos del cliente se debe analizar dicha información, incluso algunos datos extra que se pudieron obtener en el proceso de identificar el problema, por lo que es importante comprender la necesidad del cliente. De esta forma podemos pensar, proponer y crear ideas antes de dar comienzo a abrir, que esto es una opción para tener asegurado o algunas fases futuras. En la fase 3, que es la selección del molde, ya conociendo la información, se debe realizar un brief para el cliente para determinar lo que necesita. Los datos que debe tener son título y descripción, que es para recordar lo que se va a trabajar, metas y objetivos, se define la necesidad del trabajo, público objetivo es a quién va dirigido, mensaje y tono es para tener con claridad el mensaje que se quiere dar, los entregables son los archivos, los formatos los que se van a entregar junto con sus dimensiones de cuánto va a medir, cuánto va a pesar. Su presupuesto es definir un presupuesto ayuda a tener bajo control las decisiones tomadas, así para tener en cuenta qué es lo que se quiere hacer y lo que no se debería hacer. Y cronograma, definir fechas para mejorar el proceso del trabajo y así mantener el corriente el cliente y el diseñador. Y por último, una definición, que definir cómo llegar al objetivo y en qué medios se van a usar. En la fase 4, la preparación del molde está en dos etapas. La primera es la creativa, materiales y herramientas a usar, que en este se realiza una lluvia de ideas sobre propuestas para realizar el proceso de diseño. Entre más propuestas, es más garantizado que se logre crear una mediante todas ellas. Reutilizar ideas diferentes de forma de ayudar a otra. O sea que si vas pensando en tomar una y tomas otra y la quieres mejorar, te ayuda eso a que puedas generar con las demás una mejor de la que habías tomado. Y en la etapa E2, que es la experimentación, pues una vez ya decidido la propuesta, se hace la experimentación y se aplica el problema.
En la fase 5 es molde al horno, se trabaja y evalúa el resultado de la experimentación y se selecciona el modelo a usar si es que no hubo ningún error. En caso de ver correcciones, se debe de modificar. No importa cuántas veces hay errores o si hay algo que no te cuadra, siempre es bueno volver a revisar las cosas para que no haya ningún problema. En la fase 6, que es el revisión del pan, una vez terminado el proceso anterior, se verifica que todo esté en orden. Es principal importancia que la propuesta sea un dummy y no la propuesta final, ya que puede surgir un obstáculo y tenga que cambiarse y hacer todo el proceso de nuevo. Si no hay ningún error, pues es posible pasar a la última fase. Y por última fase, la 7, es la decoración del pastel. Ya teniendo todo listo, ya podemos pasar a la realización de la solución del problema y hacer la entrega de resultados finales. Asimismo, es tanto el proceso y un proceso creativo es la misma forma en la que pues se hace un pastel. Y aquí están las referencias consultadas para adaptar la presentación y el orden de la metodología. Cabe recalcar que estas imágenes que tomé en cada presentación son de Pexels y de Google Chrome, que son libres de cualquier fin lucrativo, son forma gratuita y solamente fueron usadas con fines educativos. Las referencias usadas solamente fueron para darle forma a la presentación y solo es eso. Muchas gracias.